Hola, profesor, soy Axel Sepúlveda Hernández y en esta ocasión voy a explicar el funcionamiento del control de velocidad para motores, el cual corresponde con la práctica 3.3, que tiene el objetivo de comprender el funcionamiento del SCR, que en este caso se está ocupando el BT150-500R. Además, se está utilizando dos diodos 1N4003G, dos capacitores de 0.1 microfaradios, una resistencia de 1 kilo ohm y un potenciómetro de 500 kilo ohms, además de una fuente de 220 volts RMS con una frecuencia de 60 Hz. Además, se están colocando estas barras y esta lámpara para poder observar el comportamiento de este circuito. Esta lámpara simulará que es una carga, ya que este circuito, además de poder controlar la velocidad de los motores, puede controlar la intensidad luminosa de este foco. Al dar inicio a esta simulación, se puede observar que al cerrar el circuito, vemos que la lámpara enciende con una cierta frecuencia. Además, cuando se va variando la resistencia en el potenciómetro, vemos cómo cada vez disminuye la frecuencia en la que se ilumina la lámpara. Esto se debe a que este circuito tiene el objetivo de ir reduciendo la cantidad de voltaje que le va a proporcionar a la carga, ya que este circuito funciona de la siguiente forma. Cuando pasa el ciclo positivo de esta fuente, va a pasar por el diodo, en este caso el de 1, cuando es positivo, no va a poder pasar por el SCR, ya que no va a estar activado porque no está recibiendo señal, por lo que entonces la corriente se va a ir por este diodo. Después la corriente va a seguir su camino sobre el potenciómetro, va a pasar por la resistencia R1 y va a llegar a este punto que corresponde con el capacitor C2. Este capacitor se cargará y cuando tenga completamente su carga, entonces va a poder pasar el voltaje por esta línea donde va a encender la lámpara y va a activar el SCR. Con esto va a poder pasar el voltaje de esta forma, ya que como sabemos, este es similar a un diodo, donde solo la corriente pasa por un sentido. Este mismo ciclo va a pasar cuando sea ahora el ciclo negativo. Como no va a tener la suficiente corriente para encender la lámpara, va a pasar de este lado, va a llegar al diodo D2, entonces va a pasar por la resistencia R1 por el potenciómetro, va a llegar al capacitor y cuando esté completamente cargado, entonces se va a activar este CSR, con lo que va a poder pasar la corriente. Entonces, cuando uno se active, el otro se va a desactivar, ya que como se va, aquí tenemos un voltaje en corriente alterna, entonces los ciclos se van alternando. Uno se activa en el positivo, otro en el negativo, y así se desactivan y se desactivan. Ya que, como se sabe, estos circuitos, al SCR, al tener un voltaje de 0 volts, es decir, se desconecta, este se desactiva, es decir, se abre. Entonces, cuando llega el momento en que la fuente tiene un voltaje de 0 volts, se van a desactivar y se vuelven a activar conforme van pasando los ciclos positivos, los semiciclos positivos y negativos de la fuente. Por lo que al variar el potenciómetro, lo que estaremos variando es el tiempo en que se cargan y se descargan los potenciómetros. Como vemos aquí, cuando aumenta el porcentaje del potenciómetro, el tiempo de carga y de descarga es menor y entonces por eso vemos que se enciende con mayor frecuencia esta lámpara, es decir, está recibiendo mucho mayor voltaje, por eso se ilumina más, a comparación de que cuando tiene menos de 0% o hasta menos de 50%.
vemos que al 100% ya tiene una iluminación mayor y aquí vemos en las lámparas cómo al pasar el voltaje tienen una mayor frecuencia. Por lo que eso sería todo por parte de esta práctica. Gracias.